Buenas, continuamos con la historia de la Iglesia cristiana. Si has seguido hasta aquí estos podcasts, podemos hacer un resumen general de lo que hemos contado. Desde el siglo I hasta finales del siglo III, la Iglesia cristiana avanzó poco a poco por todas las ciudades que conformaban el Imperio Romano y se expandió tanto que logró más de 4.000 adeptos. Durante estas épocas se escribió el Nuevo Testamento. Luego de la muerte de los apóstoles surgieron los patriarcas. También durante estos 3 primeros siglos se dieron las persecuciones contra la Iglesia y muchos cristianos fueron martirizados, asesinados por su fe. Veíamos también cómo en el siglo IV Constantino hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Sin embargo, hacemos la aclaración que la Iglesia católica como tal no existía aún y el papado no se había establecido. Es de eso de lo que hablaremos. Después de que el cristianismo se hiciera la religión oficial del imperio, sus líderes, es decir, los patriarcas y obispos que se les llamaba a los líderes de la Iglesia en cada ciudad, cobraron gran importancia, tanto religiosa como política, social e incluso económica. Es así como en cada ciudad, en algunas había un solo obispo, pero en otras había varios. Así que hubo la necesidad especialmente para celebrar los concilios que se nombrara un representante por cada ciudad. Recordemos que el Imperio Romano se extendía desde el occidente, desde lo que hoy es la península ibérica, es decir, lo que hoy es España y Portugal, hasta Grecia y el Asia Menor, pasando por territorios como los de Francia, Italia, Austria, entre otros. Y del norte a sur se extendía desde lo que hoy es el Reino Unido hasta la parte norte de lo que hoy es Egipto, es decir, se extendía por territorios de 3 continentes. Después de la muerte de Constantino, el reino se dividió en 4 porciones gobernados por cada uno de sus hijos. Luego se volvió a reunificar y al final, en el año 395, el imperio se divide en 2 partes y ya no se vuelve a unificar. Es con la muerte del emperador Teodosio I a finales del siglo IV que el imperio queda dividido entre el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. Este hecho luego va teniendo consecuencias en la Iglesia cristiana, pues los obispos que quedan en el Oriente, que se llaman a sí mismos patriarcas, desean mantener el centro de poder en Constantinopla, pero que cada obispo tenga potestad únicamente sobre la iglesia de su ciudad, mientras que en Occidente deseaban concentrar el poder en Roma, pero no solamente el poder administrativo, sino que por consecuencia de múltiples invasiones y conflictos con los pueblos enemigos del imperio, buscaban la forma de tener un solo líder de la cristiandad, y fue así como poco a poco el obispo de Roma fue teniendo más poder y liderazgo que el resto de las ciudades. Es así como poco a poco se va formando lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, esto duró varios siglos, pues hubo una constante tensión entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente, que poco a poco fueron causando divisiones hasta llegar a conflictos militares, no directamente entre las iglesias, sino entre los imperios, y fue así que se formaron un clima de tensión entre la Iglesia de Oriente y de Occidente. De esto tenemos 2 cosas que aprender. La primera es que mientras la Iglesia cristiana no era la religión oficial del imperio, creció y era autónoma. Además, era una sola. Sin embargo, cuando se volvió la religión oficial del imperio, esta unión con el Estado la hizo proclive a ser influenciada por las decisiones del imperio. Así, al dividirse el imperio, se dividió la Iglesia. Una lección para aprender cuando la Iglesia y el Estado están juntos. Todo lo que le ocurra al Estado le ocurrirá a la Iglesia. Si el Estado se divide o desaparece, la Iglesia le ocurrirá lo mismo. Hasta aquí dejaremos la historia del día de hoy. En el siguiente capítulo hablaremos propiamente del cisma o ruptura definitiva entre la Iglesia de Oriente y de Occidente.